¿Cómo estamos? Vamos a continuar entonces con nuestra novena entrega del tema de reconexión. Para el día de hoy tenemos el tema de autoestima, comunicación y justamente estamos entonces presentándoles a través del sistema Hoffman y todas sus empresas asociadas el tema de relaciones. Relaciones viene a ser ya el módulo de conciencia holística. Entonces este es otro temario, mejor dicho. Este es el tema de conciencia holística. Habíamos estado trabajando el módulo 1A y 1B relacionados con economía de la salud, juventud prolongada. Ahora estamos en el tema de conciencia holística. Módulo 1B, el tema de reconexión, relaciones consigo mismo. Y, como les digo, conciencia holística. Esto pertenece entonces al tema de conciencia holística. Hablaremos de autoestima y de comunicación. Para recordarles este esquema que lo hemos trabajado ya, el esquema de las potencialidades, las áreas donde el ser humano, las dimensiones y sus relaciones, tenemos una relación consigo mismo, que es lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Empezamos por todo lo que tenía que ver con estrés, con desintoxicación, intoxicación, alimentación, ejercicio, lo espiritual, la armonización, el manejo del estrés, todo eso. Ahora vamos a empezar a relacionarnos con la temática relaciones conmigo mismo, la parte de autoestima y comunicación, con otros, con el medio ambiente, con la cultura, con la sociedad y con lo espiritual. Esos son los otros tres temas que vamos a revisar en esta nueva fase. ¿Ok? Definición de estima. Comenzando entonces. La estima es la manera como nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Tengo alta estima, me siento bien. Tengo baja estima, me siento mal. El concepto que tengo de mí, la opinión que tengo de mí, cómo me siento conmigo mismo. Así de simple. Entonces hay personas que se ven de una manera y se sienten de otra. Hay quien le gusta lo que ve en el espejo o se lo imagina de una manera o de otra. Hay quien no le gusta. Hay quien puede incluso ser flaca y verse gorda. Hay quien es hermosa a los ojos de todo el mundo y se siente fea. Esa persona tiene baja estima y no está relacionada necesariamente con la opinión que tengan otros de ti, sino con la que tiene uno mismo. Entonces, hay elementos que hacen que nuestra estima suba y elementos que hacen que nuestra estima baje. Por ejemplo, el sentirme amado, reconocido, apreciado, valorado, tomado en cuenta, ser entendido, ser oído, ser escuchado, ser atendido. Todo eso nos hace sentir importante para la otra persona. Mientras que el contrario, el sentirme criticado, descalificado, desvalorizado, inseguro, apenado, el sentirme minusválido o el sentirme acomplejado, son características de una persona que tiene baja estima. Así que si tú no eres reconocido, no eres apreciado, no eres valorado, no eres escuchado, no eres sentido, no eres tocado, no eres tomado en cuenta en tu infancia y en tu adolescencia, uno tiende a creerse que uno no es importante y que uno no es valioso. Cuando no hay tiempo para uno. Entonces, uno genera mecanismos de compensación. Algunos son mecanismos contrarios. Me siento muy poco, pero entonces me afirmo en una personalidad machista, autosuficiente, prepotente, o por el contrario, puedo hacer uso de operaciones, de arreglarme en exceso, de utilizar maneras de mostrar mi cuerpo y llamar la atención de otra manera, hacer lo que se llama el loteamiento corporal, inyectarme, qué sé yo, como quien dice, ponerte explotada, ponerte senos, ponerte nalgas, como dice el dicho ese de la película Sin tetas no hay paraíso. ¿Por qué? Porque estamos entonces desvalorizados y andamos buscando atraer la atención a través de otros elementos que podrían hacernos sentir mejor. Si una persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores, desarrolla sus capacidades,
si se acepta y se respeta, tendrá autoestima. Entonces, conocernos, estar atento a mí, tener una escala de valores en la cual yo estoy de primero, desarrollar mis capacidades, desarrollar mis potencialidades y acepto lo que soy. De ahí viene la estima. Entonces, la escala de la autoestima parte del autoconocimiento. Autoconocimiento es la capacidad que tenemos nosotros de observarnos, de vernos y de identificar eso que somos. Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos, decía Schuller. El autoconcepto, dice Schuller también un pensamiento que dice, dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un siervo. El concepto que tenemos de nosotros. La evaluación. El sentirse devaluado e indeseable es en la mayoría de los casos la base de los problemas humanos. La autoaceptación, la actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio por su propio valor juega un papel de primer orden en el proceso creador. M. Rodríguez. Elkins dice que el autorrespeto, la autoestima es un silencioso respeto por uno mismo. Y finalmente la estima, solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos. Bien, entonces, ¿en qué se basa la estima? En un autoconocimiento, en un autoconcepto, en una autoevaluación, en una autoaceptación, en autorrespeto, y de la suma de todo eso surge la estima. Necesitamos empezar por conocernos, saber quién soy, qué tengo, qué cuento, poder entonces generar una imagen de mí en la cual tengo toda una serie de características que no las estoy valorando. Luego empiezo a evaluar para qué sirve cada una de esas cosas y empiezo a aceptar que todo lo que tengo es valioso y necesario. Partimos de no compararnos con otros, porque cuando me comparo estoy dejando de respetarme. Estoy empezando a darle más valor a otros que a mí mismo. Y la escala de valores tiene que partir de mí. En la medida entonces en que esa escala se completa, surge de ahí una autoestima saludable. Ok, estima real y estima falsa o falsa estima. Todo lo que creemos ser o valer en función de darle importancia a lo que tenemos, aparentamos, poseemos y hacemos, alienta también el cultivo no solo de la estima, sino de la vanidad y el orgullo. Entonces, hay una estima que podría basarse en la vanidad y el orgullo y otra estima que está basada en el ser y el estar. Identifiquemos ambas, porque las necesitamos las dos. No olvidemos que somos ego y somos espíritu. Pero cuando creemos que solamente nos valoramos por el ego, entonces desarrollamos una autoestima falsa. Vanidad es preciarnos por nuestros logros, por nuestros atributos, por nuestras habilidades y talentos. A la vanidad pertenece todo lo que podamos creernos en más o en menos. Tenemos vanidad o tenemos poca vanidad. Cuando no nos sentimos especiales, recurrimos a la vanidad para compensar la inadecuación y la desvalorización. Entonces buscamos llamar la atención, destacando la posesión de algunos atributos en los cuales reafirmamos nuestra personalidad para creernos valiosos ante los demás. Entonces hay una autoestima basada en el ser real y una autoestima basada en la vanidad. Las necesidades del ser real y las necesidades del ego y de la máscara. Tenemos ambas. Es importante alimentar y nutrir ambas. ¿Por qué? Porque si bien somos espíritu, también vivimos en un cuerpo que tiene que convivir y tiene sus necesidades particulares. Necesitamos entonces aprender a valorarnos por lo que hacemos y por lo que tenemos, y valorarnos por lo que somos, por simplemente ser y estar, y por ser únicos y especiales. De las dos surge el concepto y la visión de una autoestima saludable y efectiva. La autoestima tiene que ver con lo que creo que soy. Ego, personalidad. Ego significa estar separado de otros, sentirme como alguien único. Lo que hago bien y lo que me satisface. Hay mejores y peores, superiores e inferiores. Esa es la realidad. Son criterios importantes. Entonces, en la medida en que nosotros solamente vemos esto, lo que creo que soy,
lo que hago bien, lo que me satisface, lo que hago mal, entendiendo que hay mejores y que hay superiores y que hay peores e inferiores. Estamos hablando entonces de una autoestima basada en el ego. Una estima basada en la vanidad es siempre frágil, temporal e inconsistente. Por eso es que no es del todo saludable que esa sea nuestra única fuente de estima. A través de la estima, nosotros podemos experimentar complejos de inferioridad o, por el contrario, complejos de superioridad. La estima basada en el ego. Un complejo de inferioridad nos hace sentir mal, nos sentimos descalificados, desvalorizados, experimentamos pena, timidez e inseguridad. Por el contrario, cuando tenemos un elevado autoconcepto de nosotros mismos, podemos llegar a la sobreestimación, a la sobrevaloración, a experimentar prepotencia y arrogancia y manejarnos desde la autosuficiencia y el orgullo. Síntomas de poseer problemas de autoestima, bueno, las conductas adictivas, la obesidad, las personas adictas al carbohidrato, las personas que presentan bulimia, que es este trastorno en que la gente come y vomita, que son gordos en su mente, pero flacos a la imagen exterior. La aterofilia, la gente que desarrolla esos cuerpos extremadamente grandes, podrían estar tratando de compensar a través de eso algún tipo de complejo de estima. El machismo, el feminismo, las personas con bajo peso, las personas con problemas de codependencia, que dependen pues, de la opinión de otros, del cariño de los demás. Las conductas de prepotencia, de arrogancia, de egocentrismo, o por el contrario, la inseguridad, la timidez, la introversión, el aislamiento. Aquí tenemos entonces los síntomas para identificar los problemas de estima. Al equilibrar y satisfacer las necesidades del ego y las del ser real, podemos sentirnos a gusto con lo que somos, agradecidos con lo que tenemos y satisfechos con lo que hacemos. Esa es la estima ideal, la estima saludable, cuando ambas son tomadas en cuenta. Lo que soy, lo que hago y lo que he logrado. Valorarnos por ese ser que somos, ese ser individual único, que es incomparable, porque cada quien es único y especial, y también valorarme por lo que hago bien y lo que me satisface, sabiendo que hay mejores, que hay peores, que hay superiores e inferiores, y que cada quien está en algún lugar de la escala, y yo estoy donde estoy, porque este es el lugar donde me corresponde, es el lugar donde estoy. Siempre hay alguien que llegó antes que yo, alguien que sabe más que yo, y alguien que sabe menos que yo, que llegó después que yo. El que está arriba está para que yo lo tome como una guía, como un ejemplo y me ayude a crecer y a superarme, y el que está abajo está para que yo lo ayude, lo apoye y le dé un brazo y lo ayude a subir. Entonces, de las dos maneras nosotros estamos entonces llenando y complementando nuestro verdadero valor. Buscamos realzar cualquier cualidad que sea socialmente apreciada para destacar. Aquí estamos hablando un poco entonces de los problemas de la estima, ¿no? Cualidades como la belleza, la juventud, la fortaleza, la inteligencia, la generosidad, la humildad y la sabiduría son elementos que pueden ser socialmente valiosos. A veces uno trata de destacar haciendo énfasis en alguno de ellos. O por el contrario, la temeridad, la rebeldía, el machismo. Además de las posesiones materiales. Son algunas de esas cualidades en las que nos envanecemos y con las que tratamos de llamar la atención. Perseguimos el dinero, el poder y la fama, pretendemos la perfección y la inmortalidad en este plano aparentemente. Y quisiéramos no cometer errores para sentirnos superiores, para sentirnos especiales. Necesitamos llamar la atención y opacar a todos con nuestro brillo y ser por ello admirados, alabados, aplaudidos y recordados. Hacemos tantos esfuerzos para sentirnos especiales cuando resulta que siempre lo hemos sido. Siempre hemos sido especiales, simplemente porque somos únicos e irrepetibles, totalmente incomparables. No hay nadie similar a ti con tus mismos ojos, con tu misma cara, con tu misma boca, con tu misma forma de pensar, con tu misma actitud. Lo que cada uno de nosotros trae para aportar al mundo es único. Es como que si yo fuera el hígado y el otro es un riñón y el otro es el cerebro. Somos totalmente únicos, incomparables. Lo que hace el cerebro no lo puede hacer el riñón ni lo puede hacer el hígado. Cada quien hace algo que lo destaca y lo hace complementario, necesario y útil.
Todos somos únicos y especiales, pero a la vanidad eso no les satisface. El ego busca reconocimiento, necesita diferenciarse y establecer puntos de comparación para que puedan haber mejores y peores, superiores e inferiores, fuertes y débiles, y de esa manera se justifica la supremacía, ejerciendo la ley del más fuerte. Un poco así es como nos hemos manejado, porque intentamos dominar y controlar a las demás personas y tener el poder. Bueno, porque todo eso es cuando tenemos el ego hipertrofiado. Mientras el ego persigue afianzar la personalidad, destacando las diferencias aparentes y superficiales, el espíritu reconoce que somos uno y contempla las afinidades profundas y la esencia común, respetando las individualidades. Esa es la visión complementaria. Y desde allí es donde tenemos que aprender a vernos, desde esa realidad espiritual. Evolucionamos encontrando la unidad en la diversidad e involucionamos afianzando las diferencias aparentes y superficiales. Y creyéndonos entonces mejores que otros o peores que otros. Voy a compartir con ustedes la declaración de autoestima de Virginia Satir, que es una psicóloga sumamente valiosa e importante del siglo XX, una de las mejores terapeutas. Yo soy yo. Y dice así: en todo el mundo no existe nadie igual, exactamente igual a mí. Hay personas que tienen aspectos míos, pero de ninguna forma el mismo conjunto mío. Por consiguiente, todo lo que sale de mí es auténticamente mío porque yo solo lo elegí. Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo y todo lo que hace. Mi mente con todos sus pensamientos e ideas. Mis ojos, incluyendo todas las imágenes que perciben. Mis sentimientos, cualquiera que sean. Ira, alegría, frustración, amor, decepción, emoción. Mi boca y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces o cortantes, correctas o incorrectas. Mi voz, fuerte o suave, y todas mis acciones, sean para otros o sean para mí. Soy dueño de mis fantasías, de mis sueños, de mis esperanzas, de mis temores. Son mis triunfos y mis éxitos, todos mis fracasos y errores. Puesto que todo lo mío me pertenece, puedo llegar a conocerme íntimamente. Al hacerlo, puedo llegar a quererme y sentir amistad hacia todas mis partes. Puedo hacer factible que todo lo que me concierne funcione para mis mejores intereses. Sé que tengo aspectos que me desconciertan y otros que desconozco. Pero mientras yo me estime y me quiera, puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas e ir descubriéndome cada vez más. Como quiera que parezca, suena, diga y haga lo que sea, piense y sienta en un momento dado, todo es parte de mi ser. Esto es real y representa el lugar que ocupo en este momento del tiempo. A la hora de un examen de conciencia respecto a lo que he dicho y hecho, de lo que he pensado y sentido, algunas cosas resultarán inadecuadas, pero puedo descartar lo inapropiado, conservar lo bueno e inventar algo nuevo que supla lo descartado. Puedo oír, ver, sentir, pensar, decir y hacer. Tengo los medios para sobrevivir, para acercarme a los demás, para ser productivo, para lograr darle sentido y orden al mundo de personas y cosas que me rodean. Me pertenezco y así puedo estructurarme. Yo soy yo y estoy bien. ¿Qué les parece? Maravillosa, maravillosa. Es importante que la tengamos por ahí, la descarguemos, escríbanla, ténganla por ahí de recuerdo por allí en algún lugar a la mano. Hablemos ahora del reforzamiento, de la estima. ¿Cómo hacemos nosotros para estimular y elevar la estima de una persona sin que con ello estemos más bien estimulando la vanidad y el orgullo? La estima se afirma en celebrar que somos, en celebrar que estamos, en celebrar la vida y la existencia. Entonces, cuando estamos niños, nosotros necesitamos, por supuesto, ser motivados y estimulados. Pero, primero que todo, por quienes somos. Nosotros a veces cometemos el error de decirle a un niño, si te portas bien, te quiero más o te quiero menos. No te quiero porque no hiciste la tarea. No te quiero porque saliste mal en los estudios. Nuestro amor no puede estar relacionado con lo que las personas hacen o dejan de hacer. Si lo haces bien, te estimulo y te doy un premio.
Si lo haces mal, te pongo un castigo, te pongo una penalización. Pero nuestro amor no puede estar en tela de juicio. La estima se afirma en celebrar que somos, en celebrar que estamos, en celebrar la vida y la existencia. Celebrar que somos ni más que un grano de arena, ni menos que una estrella. Estimarse es una sensación de dignidad que surge de sabernos especiales. Especiales precisamente por ser únicos e incomparables en la creación. Una maravilla sin igual de la existencia. Así que esa es una de las cosas más importantes para un padre, hacer sentir a su hijo único y especial, aunque tengas 4 hijos, 8 hijos, 15 hijos o 20 hijos. Tenemos que descubrir cuáles son las características de cada uno, recordarlas, motivarlas y estimularlas para que se sienta tomado en cuenta. Celebrando que sentimos, que percibimos, que apreciamos y pensamos, nos comunicamos y experimentamos necesidades que pueden ser satisfechas. Somos un hijo predilecto de Dios, creados con y por su amor. Así tenemos que sentirnos. Estimarse es respetarse y sentirse con todo derecho de ser, de afirmar, de expresar, de manifestar y de vivir nuestros deseos, fantasías y necesidades. Tengo derecho. Es reconocer y aceptar el derecho a sentir y a manifestar nuestras emociones, sentimientos y creencias. Porque yo soy tan importante y valioso como cualquier otro. Nadie es más importante que yo, nadie es menos importante que yo. Sentirlo, apreciarlo, valorarlo, reconocerlo. Estimarse es renunciar a la autocrítica, a los juicios y censura, porque bastante con que la gente nos haya criticado. Llegó el momento en que yo tengo que validarme por tal y como soy, porque soy lo que Dios creó en mí. Puedo mejorar o puedo empeorar, pero no voy a dejar de ser lo que soy. Nadie va a cambiar su esencia. Tengo que alabarla, dar gracias a Dios por ella, apreciarla, valorarla, quererla. Así que no puedo seguir permitiendo juicios y censura que nos imponemos porque tenemos todo el derecho a no compararnos ni exigirnos ninguna otra cualidad que no sea las que nos han sido otorgadas. Estimarse es no menospreciarnos por nuestras acciones u omisiones, ni por los errores, desaciertos o fallas, porque tenemos todo el derecho y la oportunidad de aprender a través de las experiencias, por aproximaciones sucesivas, o sea, cometiendo errores y rectificando. Así que bienvenidos los errores, las fallas, las faltas. No existen, son experiencias para el crecimiento y la evolución. Estimarse es reconocer, aceptar, respetar, amar y celebrar el disfrute de ser. Es maravillarnos por la sola posibilidad de sentir, de disfrutar, de hacer y de poder crear. El mejor halago para la estima es un cariño. ¿Cómo se hace un cariño? Estableciendo un contacto visual, un contacto físico, un contacto afectivo. Decirle al otro que su presencia nos llena, que nos reconforta y nos hace sentir bien. Que agradecemos su existencia, que su compañía nos gratifica, nos inspira y que valoramos su amistad. Fíjense qué manera más bella de poder transmitir a alguien lo valioso que es, sin estarles jalando bola, sin estarlo adulando, sin estar hablando de lo que hace o lo que tiene. No, es lo que es. Lo estamos reafirmando en su esencia real. La estima se sustenta en sentir que soy lo más importante, que tengo un inmenso valor por ser único y especial, que merezco y tengo todos los derechos y permisos para afirmar, expresar, comunicar y satisfacer mis necesidades. Quien no se sienta así, necesitamos entonces empezar a trabajar en la estima. Para elevar la estima es importante no comparar. O sea, hay que destacar y reafirmar las cualidades y talentos de cada quien. Fundamental para los padres y los profesores y educadores. No juzgar ni descalificar conductas. Tolerancia y respeto hacia la individualidad. Y si acaso vamos a señalar algo, tenemos que señalar algo que la persona pueda corregir, no algo ante lo que la persona no pueda generar cambios, porque lo va a hacer sentirse impotente y frustrado. No juzgar a las personas por lo que hacen. En tal caso, señalar las conductas que se pueden corregir, mostrarles el camino para que lo corrijan y lo rectifiquen. Hay que aprender a dar siempre caricias positivas, incondicionales, o sea, caricias en las cuales resaltamos quién tú eres y que te amo porque eres mi hijo, porque eres maravilloso, porque eres precioso, porque eres bueno, porque eres gentil, porque eres cariñoso.
no porque hiciste algo bien hecho, no porque hiciste algo mal hecho. Esos son reforzadores positivos de conductas. Estamos reforzando conductas, pero aquí no estamos reforzando conductas. Aquí estamos tratando de reforzar la estima. Y la estima es incondicional, porque el amor es incondicional. Jamás utilizar caricias negativas o falsas positivas. Reservar las caricias positivas condicionadas para la modelación de conductas, como ya les dije. Más adelante, cuando hablemos en otro nivel sobre las técnicas de comunicación y caricias, reforzamiento, vamos un poquito a profundizar en estos temas. Concepto y generalidades sobre la comunicación. Entramos en la segunda parte de nuestra conferencia del día de hoy. Aquí vamos a hablar sobre conceptos y generalidades, el lenguaje verbal y no verbal, fenomenología del conocimiento, barreras de la comunicación, feedback y apertura, asertividad, pautas para una comunicación efectiva, las 7 máximas comunicacionales y las recomendaciones para una comunicación efectiva. Muy bien. El 80% de los problemas en el mundo están asociados con mala comunicación y el 20% restante a problemas de estima. ¿Se pueden imaginar la cantidad de problemas que estamos viviendo porque la gente simplemente rebotan, se malinterpretan, se juzgan, están a la defensiva, se excluyen? Todo es por problemas de comunicación. Y el otro 20% incluye la parte de la estima. Yo me creo mejor que tú, yo me creo peor que tú. Y empiezo a tener problemas de comunicación porque tengo una fantasía sobre ti. Y entonces tú eres el malo y yo soy el bueno. Bueno, comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos información, en este caso, porque sabemos que la comunicación también es el desplazamiento de un lugar a otro. Algo va de un lugar a otro, eso es típico de la comunicación. Pero en este caso, información a través de símbolos con el fin de influir unos en los otros. ¿Qué comunicamos? Deseos e intenciones, sentimientos y emociones, pensamientos, ideas y conceptos. Mucha atención. La comunicación es un medio para alcanzar un fin. El fin es lograr encajar, que la llave abra la cerradura. Tiene que entrar la llave correcta que tiene las ranuras adecuadas para que abra la cerradura. Articulación y engranaje. El objetivo es abrir el candado. El candado que está en la otra persona. Que me entienda, que acepte lo que le estoy diciendo, que haga algo que necesito que haga. Si no me sé comunicar, ¿cómo lo logro? Entonces las cosas tienen que encajar. Es como una pieza de un rompecabezas que si la trato de meter donde no va, la estoy forzando. No va a lograr su resultado. Se va a salir. Tiene que lograr el entendimiento y la comunión al final. Ese es el objetivo. Que los dos estemos de acuerdo. Entremos en comunión. Aquí tenemos un ser que se comunica maravillosamente y no dice una sola palabra. Y nunca deja de sonreír. Así que hay muchas maneras de comunicarnos. Bien, mecanismos de la comunicación. La comunicación consiste en la transmisión de información de un sujeto, un mensaje y un receptor. Tienen que existir los 3 elementos. Alguien que emite, alguien que recibe y algo que se traslada. El emisor envía un mensaje, lo tiene que codificar de su mente, ponerlo en palabras, y el receptor tiene que recibir un mensaje, decodificarlo y entenderlo. Así de simple. ¿Qué implica la comunicación? Desplazamiento de una cosa de un lado a otro. El contacto, la articulación, el engranaje, un punto de partida, un punto de llegada y que haya un feedback. Véanlo bien. Entonces tenemos una persona A que emite un mensaje, lo codifica, lo emite, el mensaje va, hace contacto, la otra persona lo recibe, lo decodifica, lo entiende y sería importante que ese receptor emita un feedback, algo de información que le regrese al otro para que el otro sepa que él lo entendió, lo escuchó, lo recibió. Ese mensaje de regreso se llama feedback y es fundamental para que yo sepa qué entendió la otra persona, que sí me entendió, porque siempre va a entender algo, pero que puede haber entendido. Puede haber entendido una cosa totalmente distinta. Tú le puedes decir a alguien, por favor, mira, píntame este cuarto de verde. Entonces, tú te vas, ¿entendiste? Sí, claro, ¿cómo no, doctor?
La persona cuando tú regresas te encuentras con que el cuarto está pintado de verde, ciertamente, pero pintó las ventanas de verde, pintó las puertas de verde, las ventanas de verde, las paredes, hasta la alfombra de verde y el techo. Doctor, usted me dijo que pintara el cuarto de verde. ¿Qué vas a decir? En tu mente vas a decirle bruto, idiota, de todo tipo de cosas, pero es que la verdad es que tú te dijiste que pintarle el cuarto de verde. ¿De quién es la culpa? De los dos. La responsabilidad de que ese cuarto esté pintado de verde es de los dos. Porque tú, como jefe, como el que da la instrucción, tú te tienes que asegurar que el otro lo haga bien y lo haga correcto, porque es tu dinero, es tu casa y es tu cuarto. ¿Cómo vas a arreglar ahora este cuarto escoñetado de pintura en las paredes, el piso y la alfombra? No lo vas a poder arreglar más nunca. El que va a salir perjudicado eres tú, así que el que tiene que asegurarse de que el otro entendió eres tú. Y tú, en el caso de que seas el subalterno, el que recibe la indicación, tú tienes que asegurarte de haber entendido, porque de lo contrario, si la hiciste mal, el que sale perdiendo también eres tú, porque te van a votar. Entonces, la comunicación es una responsabilidad de 50 y 50. El que está más consciente, el que esté consciente, asuma la responsabilidad. Su 50%. Pero yo sé que hay un 50% que es el otro. Pero si se trata de un objetivo, y yo soy el jefe, tengo que preguntarte, mira, perdón Pedro, ¿qué entendiste que debes pintar? Ah, bueno, que pinte las paredes. Ajá, ¿y qué más? No, bueno, me imagino que tengo que pintar también las puertas y las ventanas. No, las puertas y las ventanas no. Y entonces el piso tampoco. No, el piso tampoco. Ni el techo tampoco. Solamente las paredes. Y con una pintura de tal tipo, tal característica, que sea, qué sé yo, de agua o de aceite, que sea satinada o no satinada. Toda esa información te la tengo que decir yo. Esa es mi responsabilidad. Y la del empleado, en tal caso sería, si el jefe te dice, ya que pinte la pared y que pinte, perdón, la pregunta que tal cual. Por favor, me pintas esto de verde. Ajá, sí, señor. Cuando el señor se va yendo. Disculpe, doctor, disculpe la pregunta, pero ¿qué es lo que usted quiere que yo le pinte? ¿Quiere que le pinte las paredes? No, sí. ¿Y los vidrios? No, los vidrios no. Ah, ok. Disculpe. ¿Y las puertas? No, las puertas tampoco. ¿Y el techo? No importa, es mejor que tú te asegures. Es preferible que peques de precavido. Nunca se te va a considerar un tonto, ni un idiota, ni un pendejo, sino un precavido. Gracias, doctor, es que quería estar seguro porque usted sabe que me encanta hacer las cosas bien hechas. Y ya te lo arreglaste bien. Bueno, eso es lo más importante. Necesitamos aprender a dar y solicitar feedback. El lenguaje verbal y no verbal significa lo siguiente. No solo nos comunicamos con el habla, también vemos, oímos movimientos, acciones y actitudes de las personas. Entonces, olemos. Entonces, a través del tacto, hay personas que les gusta que los toquen, hay personas que necesitan que los oigan, hay personas que necesitan que los vean. Hay cosas que las conocemos por los olores, las conocemos por el gusto. Todos estos son medios, instrumentos de comunicación, son nuestros sentidos. Hay algunos que dicen que saben lo que los demás piensan, que supuestamente serán clarividentes, pero no confiemos en eso, olvídense de ese cuento. Aquí nadie es clarividente, y aun si lo fuese, no tienes que hacer gala de ello. Nosotros necesitamos asegurarnos que lo que estamos viendo sea objetivo, sea percibido, sea identificado, sea incluso verificado tal vez por otras personas. ¿Okay? El lenguaje puede ser verbal, escrito o hablado, o no verbal, por contacto visual, por gestos, expresiones de la cara, movimientos de vaso, postura corporal. Entonces, alguien que te diga, que tú le digas, hola, ¿cómo estás tú? Bien, chévere, vale, muy bien. Tú le vas a creer. Bien, vale, estupendo. Eso es muy diferente. Entonces nosotros necesitamos empezar a aprender a leer los mensajes no verbales. Porque los mensajes no verbales es difícil ocultarlos y fingirlos. Con la palabra mentimos. A través de la palabra todo el mundo puede mentir y ser maravilloso y ser perfecto. Pero lo que el cuerpo dice no lo podemos esconder.
Comunicación no verbal entonces implica eso. Un apretón de mano, un contacto, una mirada. Hay que hacer contacto, hay que hacer sentir que aquí estoy yo y allí estás tú. Yo te veo, te reconozco, te oigo. Y aquí estoy yo para que me veas, me reconozcas y me oigas. La comunicación verbal es el final, además, de un proceso que comienza por un pensamiento que una vez que tú lo evocas, genera en ti un sentimiento y genera una acción. Recuérdense, por ejemplo, Charlie Chaplin y los artistas antes de la época del cine mudo. Te hacían toda una historia y la gente se moría de la risa y llorabas hasta viendo dramas sin que se dijese una sola la palabra. La palabra viene al final a corroborar, a reforzar, a reafirmar, a complementar un mensaje que tiene que venir de un pensamiento, un sentimiento, un gesto y una acción. Con todo eso es suficiente. A veces la palabra está de más. Tú ves a una persona, le sonríes, le das un abrazo, le puedes decir te amo o no te amo, pero ya le estás transmitiendo el amor y el cariño. La palabra es complementaria. Lo importante es lo otro. En cambio, tú le puedes decir te amo mucho y que no le hagas sentir absolutamente nada y no te lo van a creer, porque a través de la palabra todos somos perfectos. Así que es muy importante aprender a desdoblar los mensajes verbales y no verbales, a ver la actitud, a leer el cuerpo. Existen libros que nos enseñan a adquirir ese conocimiento. La comunicación también es importante que sepamos que hay personas que son más visuales, otros son más auditivos y hay otros que son kinestésicos. Sin embargo, eso lo vamos a hablar más adelante también. El porcentaje del poder comunicacional o la capacidad de influenciar de cada elemento es el lenguaje corporal, como les decía, es lo que es más de mayor credibilidad. El tono también es creíble. El tono a veces uno puede hablar enfáticamente y la gente puede pensar que tú estás molesto o bravo. No, no necesariamente, estás siendo enfático. Y la palabra, el 7%. Entonces, este es el porcentaje comunicacional. El cuerpo es lo primero que tenemos que leer y el tono de la voz, más que las palabras. Las palabras, a veces nosotros nos enredamos y queremos decir una cosa y dijimos otra. Perdón, un momento, y tú te quedas y la gente se engancha en la palabra. La palabra es lo menos creíble, es a lo que menos le debemos prestar atención. No es fácil poner en palabras lo que queremos decir y hay personas que les cuesta mucho más que a otros. Pero sí aprendamos a leer el tono y el mensaje corporal para no equivocarnos. Fenomenología del conocimiento y de la comunicación. Bueno, existe algo que se llama el fenómeno y algo que se llama el noumeno. El fenómeno del conocimiento parte de que existe una realidad que está fuera de mí y hay un yo, hay un objeto y hay un sujeto. Un objeto que es conocido por mí y una realidad. Fenómeno es lo que yo soy capaz de ver. Por ejemplo, si yo te veo de frente, yo te puedo escribir y decir que tú eres algo que tiene pelo, que tiene ojos, que tiene nariz, que tiene boca, que tiene tal y cual y cual. Pero si alguien te viese por detrás, podrías decir, no, tú lo que tienes es una cabellera y tienes un dibujo en el medio de la espalda, en la franela, con tal cosa, con un tigre, y tienes un roto en el pantalón. Cada persona ve una parte de la realidad. Eso que yo veo que se me presenta ante mí se llama fenómeno. La parte que es visible ante mis ojos. Noúmeno es lo que yo soy capaz de percibir e integrar dentro de mí. Porque a lo mejor, suponte que yo sea daltónico, yo estoy viendo una camisa roja y a lo mejor la estoy viendo verde. Porque mis ojos pueden tener posibilidades de distorsionar, o soy miope y te estoy viendo borroso y no veo los detalles. Entonces, hay elementos que pertenecen al sujeto que se forman una imagen mental en mi cabeza de lo que yo creo haber percibido del fenómeno de la realidad que se presentó ante mis ojos. Entonces, una cosa es la realidad y otra cosa es la imagen. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que yo percibo. Vamos a partir de ahí porque de aquí surgen los problemas comunicacionales más importantes. Si esta persona ve esta pelota blanca con unos lentes verdes, lo va a ver verde, y si esta la ve con los lentes rojos, la ve roja.
No siempre estamos conscientes de que cada uno de nosotros tiene un cristal formado por una cantidad de experiencias del pasado que generan un prisma, que matiza con nuestras experiencias unos juicios y prejuicios que nos hacen ver las cosas de una manera o de otra. Todo es según el color del cristal con que se vive. Y la verdad es que la pelota es blanca. Entonces, cuando tú lo ves con un cristal verde, tú estás solamente viendo la parte del color blanco. Recuerden que el blanco refleja todos los colores. Es la suma de los 7 colores. Si la ves con un color amarillo, la vas a ver amarilla. Si la ves con lente violeta, la vas a ver violeta. Estamos filtrando solo el color que este lente me permite. Estoy excluyendo 6 colores. Y este está excluyendo otros 6 colores. Entonces, para yo poder saber que la pelota es blanca, o no puedo tener ningún cristal, o un cristal transparente, o tendría que entender que hay 7 opiniones distintas y las 7 son verdad. Es verdad que la pelota es verde, el que la ve roja tiene también derecho a ver la roja, el que la ve amarillo, el que la ve azul, el que la ve verde, todos tienen derecho a ver su percepción de la realidad, su parte de la verdad, porque la verdad es la suma de las 7. Los 7 colores y los 7 criterios es lo que nos ayudan a ver la verdad. Esto es muy importante, por eso es que la verdad es relativa. Es relativa a la percepción de cada quien. Entonces, fíjense lo difícil que es. Hay un objeto, B, un sujeto, A. Hay una realidad. Esa realidad es filtrada por mis sentidos, por mis creencias y por mis experiencias pasadas, que componen los filtros de ese prisma. Experiencias, creencias y sentidos que nos hacen crearnos una interpretación de la realidad. Por lo tanto, cada uno tiene derecho a ver las cosas a su manera. Cada verdad debería ser respetable. No podemos conocer la realidad. Cada quien se forma su propia versión de los hechos, lo cual constituye su verdad y justifica su razón, lo que corresponde a una interpretación simplemente, tan valiosa como la del otro, de la imagen que percibe. Entonces aquí tenemos que aprendernos a respetar, porque cada quien, si tú eres oposición o si tú eres gobierno, tenemos dos percepciones de la realidad distintas. Y eso lo hemos visto en el mundo entero, donde la humanidad está dividida en dos grupos, blancos, negros, judíos, palestinos, liberales, republicanos, en donde cada uno está manejando un criterio excluyendo al del otro. Esa es la manera dicotómica, una manera de pensar que nos mantiene en la guerra, en la separatividad. Todo comienza a funcionar cuando yo empiezo a validar tus criterios y empiezo a darme cuenta que tú eres capaz de ver desde tu perspectiva lo que yo no soy capaz de ver. Así que yo me complemento con tus ideas y tú te complementas con las mías y nos enriquecemos. Y yo te reconozco y te valoro y te aprecio y tú me reconoces y me valoras y me aprecio y juntos logramos ver y percibir una realidad completa entre todos. Como el cuento del elefante. Aquel cuento que unos ciegos tocan el elefante, uno le toca la oreja, uno le toca la pierna, entonces le toca la trompa, y cada quien decía que el elefante era como una trompa, como un edificio, como no sé qué, como un pilar o como una cuerda, y cada uno solamente podía ver. La verdad, ninguno la podía ver completa. Solo el que pueda verlo todo o pueda entender que existen todas esas posibilidades, puede contemplar la posibilidad. Luego es importante que entendamos que cada uno de nosotros, a través de esos filtros y nuestras posibilidades, filtra la información y eso genera barreras comunicacionales que no nos permiten entender a veces sino lo que nos conviene. Por ejemplo, aquí tenemos a Petra hablando con José. Y Petra le dice a José, vete al súper, limpia el sofá, friega y seca los platos, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo de la tele, compra un desarcador y saca al perro un rato. ¿Qué entendió él? Vete al sofá y mira la tele un rato. Claro, escuchamos a veces lo que nos conviene, pero no es de impresionarnos. Tenemos que entender que una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que yo logro convertir en palabras, porque no todos sabemos expresar las cosas que sentimos. Hay gente que no sabe ni siquiera decir lo que siente. ¿Estás llorando? ¿Por qué estás llorando? No sé, estoy llorando. ¿Pero por qué? No sé cómo decírtelo. No sabe ni expresar lo que siente. Una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que digo, otra cosa es lo que el otro oye y otra cosa es lo que entiende. O sea, esto es una interfase que genera una distorsión.
E imagínate cuando éste le responde lo que él piensa, lo que dice, lo que oye y lo que el otro entienda. O sea que para que dos personas nos comuniquemos, tenemos que vencer 6 interfaces donde la información se puede tergiversar cuando pasa de un medio al otro, de un pensamiento a palabra, de palabra a sonido, de sonido a reinterpretación y entendimiento. Por eso es tan necesario que yo le pregunte al otro, ¿qué entendiste que yo te dije? A ver, ¿qué fue lo que entendiste? Repítelo, por favor. Esa sería una de las mejores maneras de asegurarnos. Ok, no toda comunicación o no toda emisión de sonido, no toda verbalización es comunicación. Muchas veces nuestras manifestaciones son solo reacciones. Estoy molesto, estoy bravo y dije un poco de cosas. Expresiones impulsivas, descargas o agresiones. Eso no es comunicación, porque la otra persona se pone a la defensiva y se pone sordo y no escucha. Si yo no capto la atención del escucha, si yo no logro que la persona esté atento, escuchando, tratando de entenderme, dispuesto, tenga la disposición, la receptividad y las ganas de entender, las comunicaciones no sirven. Así que debemos en cuenta que la mayoría de las veces nosotros lo que hacemos es, yo digo una cosa y tú dices otra. Cada quien está hablando de una cosa totalmente distinta. La comunicación implica hacer contacto. Por tanto, la actitud del comunicador está orientada hacia captar la atención, el interés y la disposición receptiva para escuchar del interlocutor. Ya que sin receptividad no hay comunicación. Uno habla, pero el otro no escucha o no entiende. Comunicarse es salir de un lugar orientado hacia el otro. Si la pista está llena, yo no puedo aterrizar. Yo tengo que asegurarme que la pista esté preparada y lista para que yo pueda aterrizar y llegar allí. Entonces, ese es otro punto sumamente importante. Yo tengo que empezar a estar atento a la condición del otro, que la persona esté en el momento oportuno, que tenga la disposición y las ganas de escucharme ahorita. No es que te va a escuchar cuando tú quieres que te escuchen, porque lo importante es el otro. Tiene que sentirse oído, escuchado y tomado en cuenta. Recuérdense que todos queremos que nos oigan. Él también. Entonces, si tú quieres que él te tome en cuenta, primero hazlo sentirse oído y tomado en cuenta. Barreras de la comunicación. Esto es importantísimo también, identificar que existen una gran cantidad de elementos que impiden que el objetivo de la comunicación se cumpla. Uno, que no haya un nivel de información acorde con las exigencias. De repente que yo hable en un idioma y tú hables en otro. O que la persona no sabe de lo que le estás hablando. Tú le estás hablando de matemáticas y él no sabe nada de matemáticas, no te entiende. Tú le estás hablando en términos de biología sobre términos biológicos y si él no es biólogo no te entiende. Deficiencias en la expresión verbal. El hablar mucho y decir poco. Cuando la gente habla tanto, llega un momento que tú no lo oyes. Tú dejas de escucharlo. Entonces no sabemos qué es lo relevante o no. No tener términos adecuados para la expresión de las ideas o sentimientos. El no saber poner en palabras adecuadamente las cosas. Eso necesita entonces desarrollar un vocabulario. Tendencia a la parquedad, las personas que tienden a hablar poco y a comunicarse poco y que dejan a nosotros, bueno, vale, pero o sea, no me dijo nada. O sea, la persona pierde interés porque la otra persona en realidad no se comunica. Ese es un problema. Dificultad para sintetizar y organizar las ideas en la mente, resumir y ser concreto, o temor a hablar en público. Luego tenemos las dificultades que tienen que ver con la expresión no verbal. Cuando hay represión de la expresión de los sentimientos y tú sientes algo que lo estás trancando y lo estás reprimiendo, porque aprendiste. Dificultad para expresar sentimientos como amor, tristeza, odio, rabia y ternura. Entonces nosotros le podemos dar un, vale, ¿cómo estás tú? Yo en verdad quiero decirte, hola hermano, ¿cómo te ha ido? Pero te doy un golpe, una caricia falsa, positiva. Porque no me sé comunicar, porque tengo bloqueado las emociones, porque yo las tengo censuradas, porque si se comunican los homosexuales, yo no soy homosexual, soy un macho. Bueno, el loteamiento corporal es cuando las personas se comunican en base a un área de su cuerpo y trata de resaltar las tetas, o resaltar el culo, o resaltar la camisa, y nos convertimos, entonces estamos transmitiendo un mensaje en función de algo que estoy queriendo vender.
Estoy vendiendo sexo, por ejemplo. Entonces, tú te vendes todo así y viene la otra persona y te busca sexualmente y tú le dices, vale, pero los hombres son todos unos eróticos, unos sexuales, que tú crees que yo soy un objeto sexual, ¿verdad? El síndrome de la violación, ¿verdad? Cuando uno es el que se está vendiendo y se está incitando. ¿Por qué estás mostrando tu cuerpo así? Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que yo intento realmente comunicar y darme cuenta que estoy comunicando y qué entienden los demás. Incapacidad para transcribir ideas o sentimientos a la escritura, a la pintura u otras formas de expresión. Porque a través de esos medios nosotros nos expresamos también. La incongruencia entre mensajes verbales y no verbales. Como cuando el cuerpo dice una cosa y las palabras dicen otra. Lo que se siente, lo que se piensa y lo que se expresa. Cuando no hay congruencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se expresa. O entre lo que se dice y lo que se hace. No hagas lo que yo digo, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. No. Nosotros aprendemos por el ejemplo, por la modelación. Siempre un niño va a hacer lo que el papá hace. Los temores. Ante una figura de autoridad hay quien no se sabe expresar o responde como un rebelde que entra en confrontación con cualquier figura de autoridad. Temores a ser criticado y juzgado, temor a la burla, temor al rechazo. Entonces, eso nos hace ser contenidos no auténticos, no espontáneos, no naturales. Las dificultades para la recepción y la interpretación de mensajes. Por ejemplo, la falta de atención, el estar con una tablet o con un teléfono y no estar escuchando, el desconocimiento del lenguaje usado por el comunicador, el no saber desdoblar los mensajes ocultos, las ironías, las indirectas, el no captar las cosas, el doble mensaje. Para eso tenemos que prestar atención. Las incongruencias entre lo que se dice y lo que se interpreta, o entre lo que se siente y lo que se interpreta. A veces yo pongo en otros el sentir de algo cuando es mi sentir y yo creo que es él y lo estoy proyectando. El ruido interno que generan cosas del pasado, que generan un ruido que no me permite escuchar lo que realmente me están diciendo. Entonces hay tanto ruido que yo no capto los mensajes. Porque no dejo de pensar en cosas que me tienen a mí confundido. Los canales obstruidos, encantados o ruidosos. Un canal obstruido es aquella área de mi vida que yo no he desarrollado. Un canal encantado es aquella en la cual yo he convertido casi toda la atención de mi vida, la he orientado hacia eso. Y un canal ruidoso es aquel que genera confusión. Entonces, un canal encantado, por ejemplo, para alguien que le gusta el cuerpo físico, es el hacer ejercicio, el estar bien bonito, bien bueno todo el tiempo, y le dedica mucho a eso, la buena alimentación, el ejercicio, pero no estudia, no lee ningún tipo de libro, no tiene cultura. Ese sería un canal obstruido. Y un canal ruidoso puede ser que los problemas que tengo de comunicación con mi papá, con mi familia, con todo el mundo, me hacen a mí no entender muy bien las cosas, y cuando me comunico con las personas no los entiendo porque me genera ruido dentro de mí las experiencias del pasado. Y eso entonces entorpece también el desarrollo de otros objetivos. El secretismo, la falta de juego abierto, cuando las cosas, cada quien mantiene información con la intención de manipular, manejamos la información de cierta manera con otros objetivos que no son la comunicación, sino son el control, el poder, el manipular a la otra persona. La comunicación según el oficialismo, posicionismo u oportunismo excluyente. Existen tres posturas entonces en los grupos sociales. Alguien que representa el poder oficial, alguien que es el opositor y alguien que es el oportunista que le da la razón a uno u otro. Voto por uno o voto por otro según el que más me convenga. Entonces hay posturas que tú tienes que comunicarte como oficial porque tú estás representando un rol. Hay comunicaciones oposicionistas porque estás representando eso. Y hay una comunicación oportunista. Entonces hay que ver cómo eso también contamina a veces los mensajes, porque tú ya no estás siendo tú cuando hablas, sino que estás representando una investidura en un momento dado. Y la desinformación y falta de compromiso histórico, el no estar consciente de dónde estamos viviendo, dónde estoy, quién soy dentro de mi país, dentro de mi situación histórica, qué papel represento, y estar un poco perdido, también eso nos lleva a eso. Bien, si el interlocutor obedece a una urgencia personal, instintiva y emocional, digamos que habla con el corazón. Si su atención se mantiene cautiva y no puede escuchar las razones o argumentaciones,
puede estar más en la mente, en la cabeza. Entonces, hay también una comunicación basada en si tú estás en el corazón o estás en la cabeza. El corazón se tiene que comunicar con el corazón y la cabeza se tiene que comunicar con la cabeza. Tiene que haber congruencia entre corazón y cabeza. Muchos de nosotros vivimos esa dualidad. Entonces, puede que la persona esté en el corazón y el otro está en la cabeza. O el otro uno está en la cabeza y el otro en el corazón. Y todo eso también puede ser una fuente de mala comunicación. Otro elemento es el grado de complejidad mental. Esto determina la capacidad de entender un mensaje o no. Hay niveles básicos en el que entra la gente de un nivel cultural bajo, de nuestra comunicación, que es un lenguaje tosco, folclórico, en base a cliché, en base a, qué sé yo, Morrocoy no sube palo ni que le pongan estaca, en base a refranes. Entonces es un conocimiento y una manera de comunicarnos muy distinta a la que puede tener un educado en la universidad. Entonces una persona de la universidad tiene una manera de hablar muy distinta a la de una persona, vamos a decir, de una cultura inferior o menos profunda, y eso genera entonces una manera muy distinta de comunicarnos y unas limitaciones de comprensión. La capacidad de comprender las cosas viene dado también por la capacidad como nuestro cerebro se ha cultivado, ha desarrollado neuronas, ha adquirido conocimiento y tiene puntos de vista que le permiten tener mayores criterios para comparar y para discernir. Hay un nivel intermedio que es el pensamiento dicotómico, que considera que las cosas son buenas o malas. Estás conmigo o estás contra mí, o eres mi amigo o eres mi enemigo. Y de ahí surge la gran cantidad de situaciones y enemistades que hay en nuestro planeta, porque la gran mayoría de la gente no pasa del pensamiento dicotómico. Entonces vivimos en guerra porque yo soy el bueno y el otro es el malo. Yo estoy con Dios y el otro en contra de Dios. O el otro está en contra de nuestro Dios. Entonces él tiene un Dios y yo tengo otro Dios. Y mi Dios puede más que el tuyo. Bueno, esa es la guerra hasta que llegó el momento en que empezamos a pelearnos con el mismo Dios. Cuando empezamos a tener guerras santas entre cristianos porque uno era católico y el otro era protestante. ¿Hay qué excusa podemos tener? ¿Del lado de quién está Dios? Ah, porque tú eres cristiano, pero eres francés y el otro es cristiano, pero es inglés. Y nos matamos bajo la misma estandarte del mismo Dios. Hasta eso hemos llegado. Hay un pensamiento superior, que es el pensamiento dialéctico y el pensamiento holístico, que es cuando entendemos que hay una dinámica entre el A y el B y que son complementarios como el yin y el yang, y no nos vemos como excluyentes ni como verdades opuestas, sino como verdades complementarias y necesarias. Y ese es el pensamiento holístico, el que puede ver las cosas un poco desde afuera. No me siento que soy A defendiendo las cosas de A, ni el otro es un B, sino que yo logro ver un poquito que hay una dinámica entre yo que represento A y el otro que representa B, y tiene que haber una concertación, un logro, un equilibrio, porque de lo que él y yo logremos juntos va a surgir algo que nos va a beneficiar a los dos. Porque siempre el beneficio tiene que ser para los dos. Y por lo general estas posturas excluyentes buscan el beneficio de cada grupo, de cada sector, y cada quien es muy bueno con su gente. Yo soy muy bueno con los que son afectos a mí, y yo soy muy bueno con los que son afectos y mantienen mis mismos criterios, pero los otros son el enemigo porque piensan diferente. No, estamos en la era del pensamiento holístico y de la integración. Como les decía, entonces hay algunas personas que son visuales, otros son kinestésicos y otros son auditivos. Y hay una manera de identificar eso y hacer preguntas. Tú le puedes hacer una pregunta a una persona y dependiendo hacia dónde la persona mira, lleva los ojos en el momento que piensa, tú puedes identificar si es visual o si es auditivo o si es kinestésico. Si mira hacia arriba, por ejemplo, le dice, ¿dónde estuviste el fin de semana? Y si la persona mira para arriba, va a pensar que vio. Si lo ve para el lado derecho, si lo ve para el lado derecho, está siendo creativo, te está inventando. Ah, estuve en mi casa todo el fin de semana. Mentira. Estuvo con una novia en un hotel. Vio para arriba porque él es visual, pero creó la imagen. Es una imagen creada. Si ve para el lado derecho, entonces si ve para el lado derecho, entonces este es el lado, perdón, este es el izquierdo, este es el derecho. Cerebro izquierdo es el que recuerda y este es el que crea, correcto. Si veo para acá, estoy creando, imaginándome. Si veo para acá, estoy recordando. Ah, salí con una novia y estuve en un hotel. Es una imagen recordada. Auditivo.
Por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó de la Hacienda de la Concepción? Cuando estuviste allá el fin de semana, la persona, si ve hacia arriba, está recordando o está visualizando, y se ve por aquí, está oyendo. Oye, lo que más me gustó es la musiquita de fondo que hay, el silencio que hay en la Concepción y la tranquilidad. Y si mira para abajo, es kinestésico. Oye, lo que más me gustó, ¿vale? Fue ese masaje que me dieron, ¿vale? Y luego me embadurnaron de una crema, oye, qué sabroso. Bueno, esa es una técnica que utilizan los comunicadores, los vendedores sobre todo, para saber acceder a la clave de la otra persona y venderle las cosas en el idioma y en el lenguaje que les gusta. Si sé que eres visual, te voy a hablar de que te voy a vender un televisor, pero te voy a poner a que lo veas. Te voy a poner la pantalla mayor, te voy a poner el HD, te voy a poner para que veas. Si descubre que eres auditivo, te va a vender las cosas por el sense around, te va a decir que lo vas a poner en un cuarto, te va a hablar de otras cosas. Y si te dice que, y si sabe que eres kinestésico, te va a decir, mira qué livianito es, mira qué fuerte es, esto no se rompe con nada, esto se puede caer y no le va a pasar nada. Te lo va a vender en base a tu tipo de criterio. Esto es muy importante porque a la hora de comunicar, nosotros estamos vendiendo ideas. Nosotros queremos que la otra persona nos escuche y nos compre la idea de lo que tú le quieres vender. Tú le quieres vender, mi amor, vamos para el cine este domingo. ¿Cómo se lo vas a vender de que él te diga, sí, mi amor, vamos? Cuando a lo mejor él quisiera ir, para ir a un partido de fútbol. ¿Cómo hago yo para vendérselo? Yo tengo que vendérselo en el idioma que a él le guste. Yo tengo que aprender a poner las cosas en el lenguaje que la otra persona me puede comprar o le puede interesar. Y esa es parte de la habilidad del comunicador. Poder hablar en el lenguaje del otro. Se considera que el 70% de las personas son visuales, el 20% kinestésicos y 10% auditivos. Así que la mayoría de las veces, si tú logras captar la atención visual de la persona, no vas a equivocarte. Hay personas que hay que tocarlos, ven acá para que se sienten que es tomado en cuenta. Y hay personas que son auditivas. Esas personas que tú les dices, pero mírame, no, chico, yo te estoy oyendo. Pero mírame, el otro necesita ser mirado. Entonces tú por ser un buen comunicador, tú lo vas a atender, no le puedes responder, no, yo te estoy oyendo, no, yo tengo que verte porque lo que interesa es que él se sienta escuchado, se sienta visto, porque tú después, mañana o más tarde, vas a querer influenciar en él, y para influenciar en él, él tiene que haberse sentido primero, escuchado y tomado en cuenta por ti, para que él después te tome en cuenta a ti, te respete, te valore y te agradezca. Así que esta es otra de las claves. Para determinar, recuerda una experiencia reciente en la playa. Esas son preguntas que tú le puedes hacer a la persona para ver cómo te responde y tú te fijas para dónde mira los ojos. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué predomina en la persona? Habla de cosas relacionadas con sonidos, habla de cosas relacionadas con imágenes visuales, o habla de cosas relacionadas con sabores, con gustos, con el cuerpo. Bueno, no olvidemos que otra de las grandes diferencias que existe es que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Los hombres hablamos marciano, las mujeres hablan venusino. Entonces, para que un marciano pueda entender una venusina, el marciano tiene que haber aprendido a hablar venusino. Y para que una venusina quiera entender a un marciano, la venusina tiene que haber estudiado marciano. Existen estos libros que los hombres son de mujeres de Marte y las mujeres son de Venus. Les recomiendo que los lean. Si tienen pareja, con más razón es una obligación y es tarea de esta formación leerse el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Conclusión. En vez de partir del criterio de creer que cuando hablamos la gente nos entiende, deberíamos partir de saber que nadie entiende nada, que las más posibilidades que existen es que nadie esté entendiendo, nadie esté oyendo, nadie esté comprendiendo lo que tú estás diciendo. Así que partamos de allí. No partamos de que nos entienden, partamos de que no nos entienden. Por lo tanto, yo tengo que hacer un esfuerzo en asegurarme que la gente me entienda y luego verificar que me entendieron. Esa es la conclusión más importante. Feedback y apertura. El feedback entonces es ese instrumento para yo poder verificar que la información que me den coincide con la que yo quise transmitir. El feedback es una forma de ayudar a otra persona o grupo a considerar la posibilidad incluso de generar cambios en su conducta.
Consiste en comunicar información verbal o no verbal a la otra persona o grupo sobre cómo nos está afectando su conducta. La comunicación que se ofrece a través del feedback nos permite comprender la propia conducta, crear mayor conciencia de cómo afecta a los demás y estimular cambios positivos en la conducta, sentimientos, actitudes y percepciones. Entonces el feedback no es una opinión, no es un consejo, no, es un feedback, es un reflejo. Hay unas reglas muy particulares. Recuérdense entonces que es aquella manera de retornar una información a la otra persona para que esta persona sienta que la información que me dio, yo la entendí. Entonces el feedback es aquella manera en que yo le comunico algo a alguien y me aseguro de que la persona me entendió, por ejemplo. El feedback tiene un componente perceptual y tiene un componente emocional. El perceptual es algo objetivo, lo que yo observo de la conducta del otro, datos reales. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, oye, siento que algo me pica aquí en la espalda, ¿me puedes revisar a ver qué tengo? Ajá. Él me va a ayudar a conocer algo sobre algo que yo no estoy en capacidad de ver. Yo estoy pidiendo la ayuda, yo le estoy pidiendo el feedback. Entonces me va a dar, desde el punto de vista perceptual, una información. Imagínate que la persona me dice, ¡uy, qué feo! ¡Uy, eso sí está feo! Imagínate el susto que tú te pegas. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¡No! ¡Eso es terrible! Pero dime algo que me sirva. Tú estás ahí dando el componente emocional, los sentimientos que produce en ti la conducta observada o el hecho observado, pero no le estás hablando nada perceptual que el otro le entienda. Mira, explícame bien. Bueno, mira, tienes algo que tiene una medida como de 1 centímetro, como 1 centímetro cuadrado, rojo, con una cabecita, con el medio blanco, parece pus. Yo creo que eso que tú tienes ahí es una inflamación, puede ser un absceso. Ah, ok. Coño, yo creí que era un cáncer, porque la manera como reaccionaste, ¿verdad? No tenemos la menor idea. Entonces tiene que ser una descripción y a mí me parece, el componente emocional, que está inflamado y que te lo debería ver un médico o que requiere atención médica, porque creo que es de cuidado. Ok, ese es el componente emocional. Hay un componente perceptual, descriptivo, objetivo, y un componente perceptual, pero emocional, en el cual uno da su opinión, su percepción. Entonces, una persona A dice tal cosa, otra persona B, he observado que has mantenido silencio durante el tiempo que has transcurrido desde que se inició la sesión. Y eso me preocupa. Ajá. Hay un componente perceptual y un componente emocional. Componente perceptual, he visto que has mantenido en silencio, y el emocional, eso me preocupa. Feedback. Para hacer un feedback tenemos que evitar los juicios valorativos o calificativos. Eso no es un feedback. Hay que ser descriptivo a la conducta. Hay que hablar con la persona en cuestión directamente y en términos de sentimiento personal, no grupal. O sea, que si voy a hablar lo que siento, es lo que yo siento. No es que nosotros sentimos o nosotros pensamos, o no, yo pienso. Si a él le interesa el feedback de los demás, él le va a preguntar al otro y al otro, y esa es otra de las características de un buen feedback, que sea verificable por otros. Y si 5 personas opinan lo mismo, entonces yo le voy a dar credibilidad a ese feedback. Pero si me lo dice una sola persona y los otros 4 dicen otra cosa, ¿a quién le voy a creer? Pues le voy a creer a los 4 y no al que dijo uno. De eso se trata. Buscar el máximo de objetividad y reconocer siempre las acciones, los actos acertados y las fallas. O sea, si voy a decirle algo a alguien negativo, asegúrate de haberle dicho algo positivo primero. Expresarse en forma de sugerencia y no de consejo o de crítica. A nadie le gusta que le den un consejo o una crítica que no haya pedido, porque uno le va a pedir el consejo o la crítica a alguien que tenga la autoridad adecuada, no a la vecina que te viene a decir cómo debes tú resolver tus problemas legales. No, yo busco al mejor abogado, al mejor asesor cuando le voy a hacer una pregunta. Y por último, verificar la reacción del otro ante nuestro mensaje, ojalá solicitando un retorno oportuno. O sea, es importante entonces qué siente la otra persona ante lo que tú estás diciendo, no que se fue, se puso mal, pasó una semana y no volvimos a hablar. Tú no sabes qué se hizo esa persona en la cabeza. Hay que solicitar el feedback lo más pronto posible en tal caso. Entonces, en resumen, un feedback debe ser descriptivo, no evaluativo, ni crítica, ni consejos. Específico, no general.
sobre una conducta en particular. Ayer a las 3 de la tarde, cuando hiciste tal cosa. No es que tú siempre tal... No, no. Ayer. Si tú le dices a alguien, es que tú siempre llegas tarde. Y al decir eso, ya se cierra. Dirigido al comportamiento, debe ser dirigido a un comportamiento, no puede ser señalando aspectos sobre los que la persona no tiene control. Tiene que ser sobre elementos que una persona pueda modificar, que esté en capacidad tuya. De lo contrario, es una maldad que estoy haciendo con la intención de hacerlo sentir mal. Debe ser oportuno decirlo antes de que ocurra el desastre, no después de que le dio el infarto, no fuera de tiempo. Debe ser verificado por otros, verificado por mí, verificable, no algo que yo supongo. Yo supongo, no, ningún supone. Comprobado por otros, o sea, no puede ser aislado. Debe ser solicitado por la persona, no impuesto. Así que si la otra persona no quiere el feedback, no se lo puedes dar. Tú le tienes que preguntar, mira, quisiera darte un feedback, una opinión sobre tal cosa. ¿Te interesa? Sí. Entonces se lo da. ¿No te interesa? Te tienes que callar la boca. Porque no tienes permiso para hablar. ¿Te gustaría que te diga tal cosa? Sí, gracias. O que la persona te lo pide. Oye, por favor, tengo una inquietud. ¿Tú me pudieras decir qué opinas tú al respecto? Ok. Debe ser positivo y negativo, no solamente negativo. Y tiene que ser una manera de ayudar, no una manera de castigar. Muy bien. Esto es otra cosa bien interesante. Se llama la ventana de Johari. Esto nos ayuda a muchas cosas. Aquí vemos la palabra autoconocimiento, aquí vemos la palabra intimidad, aquí dice autoestima y aceptación. Ok. La autoestima y la aceptación de un individuo están asociados con el conocimiento y la intimidad con la que yo me relaciono a otras personas. Ok. Para aumentar, o sea, hay un área que es conocida por mí y hay un área que es desconocida por mí, de mí. Hay un área que es conocida por nosotros y hay un área que es desconocida por nosotros. Ok. El área 1 es lo que se llama el yo público, lo que la gente ve. El yo público, lo que yo le muestro a los demás. Donde lo que yo conozco es lo mismo que yo le muestro a la gente. Pero hay un área que yo no le muestro a las personas. Hay un área que yo escondo. Esa es mi área privada, mi área secreta, que es conocida por mí, pero desconocida por los demás. La manera de que yo crezca en intimidad con las personas es en la medida que yo voy dejando que otras personas me conozcan y yo me voy abriendo. Entonces la apertura, en la medida en que yo adquiero confianza en esas personas, yo me voy atreviendo a mostrarles aspectos de mi área. Entonces el yo público va a crecer en función del área privada que la tenía oculta, calladita y no le había contado a nadie nada de eso, qué me pasó cuando estaba chiquito, o porque yo soy así o porque soy lo otro. Entonces, esta es el área que crece en la medida en que el yo público entonces crece en la medida en que yo logro abrirme y permito que los otros conozcan más de mí. A través del feedback, yo voy a lograr otra cosa. Hay un área que yo conozco, pero hay un área que yo desconozco de mí, que la puede ver el que está afuera, como lo que dice el ejemplo de lo de la espalda. Para yo saber lo que tengo en la espalda, le tengo que preguntar al otro. Esa es el área ciega, el área que yo no me puedo ver. Yo crezco en conocimiento de mí en la medida en que yo aprovecho la información de otros para que mi yo público y conocido crezca en función de lo desconocido gracias a la información que me da el otro. Entonces, solicitando feedback, yo crezco. Y va a haber siempre un área que no es conocida por mí y tampoco es conocida por otros, que es el área desconocida, el mundo del inconsciente, que tal vez lo podemos sondear en base a técnicas y terapéuticas en manos de un psicólogo, de un psiquiatra o de alguien que conozca técnicas para explorar el mundo desconocido. Entonces veamos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una persona con un área pública bastante grande porque él se da a conocer y su vida pública es conocida por todo el mundo. Por ejemplo, un artista. Aquí tenemos una persona que crece su conocimiento de sí porque solicita feedback. Aquí tenemos una persona
que está restringida, es tímida, no le gusta que la gente le hable, no le pregunta a nadie nada sobre sí mismo. Su área conocida por él mismo y conocida por los demás es chiquitica. Y aquí tenemos una persona que ha crecido, que tiene un yo consciente, porque ha crecido un yo más feliz, con una mejor estima, con una mejor realización, porque ha crecido en su relación, en su intimidad y en su disfrute con otras personas y porque ha crecido su conocimiento de sí, porque permite el feedback. Esta sería la postura ideal de las personas que queremos crecer en base a ambas rutas. Aprender a confiar en algunas personas para poder tener relaciones de mayor intimidad, profundidad y realización, y aprender entonces a recibir feedback. Y llegamos entonces al punto de la asertividad, donde se mezcla la comunicación con la estima. El fin de la comunicación es entender y ser entendido. Por lo tanto, es importante saber que existen estilos comunicacionales. Hay un estilo de personas que son sumisas, hay personas que son hostiles, y hay personas que son asertivas. El sumiso es aquel que no dice lo que piensa y no dice lo que siente, por temor a que lo critiquen, por temor a que me desaprueben, por temor a que no les guste, o por temor a perder algo. Esa forma de comunicar nos genera confusión, porque la otra persona se imagina cosas de ti. Entonces, como dicen que el que calla otorga, si tú te callas, yo pensé que era que a ti te gustaba eso. No, yo me callé porque no quise decir que no me gustaba para que tú no te pongas bravo. Esa es una postura de sumisión, genera confusión. Y hay otras posturas que son de hostilidad. La persona que es más agresiva, que dice lo que piensa, que dice lo que siente, sin importar lo que al otro le ocurra. Ese genera en el otro defensa, que la persona se cierra, se tranca y te tiene miedo. Y hay otras personas que son asertivas. Cuando hablamos reservadamente, con temor e inseguridad, asintiendo a lo que, a lo que se dice, aún no estando de acuerdo, no se logra el objetivo de la comunicación. La persona cree erróneamente haber entendido y el emisor correrá las consecuencias de ser malentendido. Esto no nos sirve para nada. Cuando hablamos con violencia o agresión, críticas, juicios, consejos, recomendaciones, ironía, cinismo, indirecta, humor negro, burla, no se logra el objetivo de la comunicación tampoco. La otra persona se siente agredida y se pone a la defensiva o a la ofensiva. ¿Qué es la asertividad? Es la capacidad para afirmar o negar nuestros deseos siempre, nuestras necesidades siempre, si no las comunico, ¿cómo las van a saber? Sin importarnos lo que opinen los demás. Porque todo el mundo va a tener una opinión. Ahora, a quien le guste, ahora a quien no le guste. Tú tienes que arriesgarte. Tú tienes que decir lo tuyo, porque tú tienes derecho a hacer valer tus necesidades, tanto como cualquier otro ser humano. Lo que no tengo es por qué ser agresivo ni ofensivo. Ser asertivo es ser firme, pero no agresivo. No tengo por qué ser violento, no tengo por qué herir a nadie cuando yo afirmo mis necesidades. Yo te estoy diciendo lo que yo siento, pero yo respeto lo que tú sientes, lo que tú quieras hacer. Yo quiero ir al cine. ¿Tú quieres ir a la playa? Bueno, tú te vas a la playa y yo voy para el cine. Eso es una asertividad. Ah, pero quiero que vayamos juntos. Bueno, entonces hoy yo te acompaño a la playa y mañana tú me acompañas al cine. Eso es negociación. Dándole la razón primero al otro, no pidiéndole, vamos a ir al cine primero. Y yo te prometo que mañana vamos a la playa. No, porque el otro a lo mejor sabe que tú eres un manipulador y que lo que estás queriendo dominar desde una postura que ya conoce en ti. Entonces tienes que ser tú el que ceda, porque hay que dar para recibir. Entonces el asertivo es aquella persona capaz de afirmar o de decir lo que siente, porque es mi necesidad, guste a quien le guste. Tenemos derecho a ser nuestro propio juez y tomar decisiones. Tenemos derecho a no dar razones ni excusas para justificar nuestro comportamiento. Tenemos derecho a determinar si debemos o no ayudar a otros a encontrar soluciones a sus problemas. No es que yo tengo que ayudar a todo el mundo porque yo soy bueno, no. Yo tengo que aceptar que para algunas personas hoy me van a decir bueno y mañana me van a decir malo. Y el día que te sientas malo, tú no vas a cambiar ni vas a dejar de hacer lo que hagas, porque aquel te quiere manipular diciéndote malo. Nosotros tenemos que aceptar que no podemos ser buenos para todo el mundo, ni podemos ser buenos todo el tiempo. Porque no puedo vivir en función de satisfacer a los demás. Tengo que aprender a satisfacer mis necesidades, porque nadie tiene la obligación ni el derecho de hacerlo, solo tú. ¿Tengo derecho a cambiar? Si así lo deseo, por eso nosotros no podemos cambiar a nadie, porque cada quien tiene derecho a tomar la decisión de generar algunos cambios cuando él lo decide y cuando él lo comprenda. Tenemos derecho a cometer errores y a ser responsables de ellos.
Así que el que está en una equivocación hay que dejarlo quieto, porque ese es su derecho. Él tiene el derecho a meter la pata y sacar la pata. Si mañana él me pide la ayuda para ayudarlo a sacar la pata, ok, yo lo ayudo. Pero yo no lo puedo ayudar a sacar la pata cuando él todavía ni siquiera ha entendido que está metiendo la pata. Solo cuando viva las consecuencias en sí mismo lo podrá entender. Tenemos derecho a decir no lo sé, no sé, no sé. ¿O acaso tengo yo ser el Google? Yo no soy Google. No lo sé, no me siento mal por eso. Puedo investigar, puedo aprender, puedo estudiar. Tengo derecho a tener mi propia personalidad y mi propia manera de expresar las cosas, de sentir y de hacerlas. Tengo derecho a hacer elecciones que puedan no ser del agrado de los demás. Tengo derecho a decir, ¿sabes lo que? No me importa, ¿vale? No me importa. Yo tengo mis propios problemas, tú tienes el tuyo, voy a ver cómo resolver esto el tuyo, yo tengo que resolver el mío. Después que yo resuelva el mío, a lo mejor te puedo ayudar, pero primero tengo que resolver los míos. Perdóname. A veces hay que decirlo así. Tengo derecho a pedir lo que deseamos y que el otro también te pueda decir que no. O sea, yo tengo derecho a pedir, pero no está nadie en la obligación de decirme que sí. Así que tengo que aceptar que el otro también tiene derecho a decir que no. Y yo no me tengo por qué molestar por eso, porque él tiene todo el derecho a decir lo que quiera. Muy bien, esa es la asertividad. Ser firme, más no agresivo. Es la meta. Pautas para una comunicación efectiva. Muy bien. Entonces, tenemos que superar en nuestra mente que las personas suelen estar a la defensiva. Por ejemplo, tenemos que saber que la gente está a la defensiva y tenemos que buscar la manera de comunicarnos y vencer esas defensas. Las que yo tengo y las que el otro tiene. Porque todos estamos a la defensiva. Tenemos que superar la sobrevaloración o subvaloración de las cualidades que observamos en el otro, porque a veces uno tiene ideas preformadas sobre las personas, prejuicios. Tenemos que cuidar la proyección, que es el que tú pones en otro cosas que están en ti. O crees que otros tienen cosas que tú no tienes. Cuidado, esa es la proyección. Esas son cosas que tenemos que ir estudiando y vamos a profundizar más adelante. Tenemos que superar el conocimiento limitado que se tenga de alguien cuando se establece un juicio sobre él. No podemos creer en una sola opinión, tenemos que escuchar varias versiones. Nunca creamos en una sola opinión. Hay que buscar las dos partes. Si hay una discusión de dos personas y este te habla mal del otro, tú tienes que preguntarle al otro primero su experiencia, cómo fue, y vas a ver que tienes dos versiones distintas y no vas a saber a quién creerle. Entonces te vas a tener que armar tu propia versión y verás que cada quien tiene su dosis de verdad. O que bueno, si uno de los dos, a tu juicio, fue el que falló o algo así. El daño que podamos causar con nuestras opiniones si no somos cuidadosos. Tenemos que tener mucho cuidado, como que dice el que calla, el dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. No podemos recoger las palabras después que las decimos, hacen daño, así que tengamos mucho cuidado antes de hablar en cómo puede afectar lo que voy a decir a la otra persona. No podemos ser impetuosos, necesitamos reflexionar, pensar las cosas muy bien antes de decirlas. Errores comunicacionales. Dar consejos o opiniones que no te han pedido, o sea, decirle al otro lo que tiene que hacer, que en el fondo es lo que yo quisiera que hiciera. Es una manera de manipular, así que cuidado. Y la otra persona lo puede percibir así. Evitar el juicio, hacer juicio sobre el problema, decir si esto es bueno, esto es malo, esa camisa es bonita, esa camisa es fea, yo no puedo decir eso. La camisa no es bonita ni es fea. Cuando yo le digo a alguien, oye, qué camisa tan fea, qué mal te queda, a lo mejor se la regaló a la persona que está allá enfrente. Y desde ese día tú no sabes por qué esa persona tiene un rollo contigo y te cae mal y siempre te trata mal y no te saluda. Y es que a lo mejor él le regaló la camisa y tú, al decirle que es fea, le está diciendo que tiene mal gusto al otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Oye, esa camisa no me gusta como te queda. Me parece que te hace ver más gordo, o te parece que te queda grande, o me parece, dale información que él lo nutre, y oye, coño, tienes razón, oye, ¿verdad? O que te combina mejor con otro tipo de pantalón. Ok, eso está bien, pero no le puedes decir que es fea o es bonita, porque en el fondo, al final le puedes decir, ¿sabes qué? No importa, chico, a mí sí me gusta. A mí que me encanta, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que es que a ti no te gustan las camisas oscuras, pero a mí me encantan las camisas oscuras y ya está, y nos tenemos que respetar. Darle excesiva atención a los acontecimientos pasados, relegando la importancia que tiene el problema inmediato para la persona o grupo en el presente. Entonces hay que tener cuidado porque a veces nosotros estamos hablando de algo y nosotros estamos sobredimensionando esto porque le está dando mucha importancia al pasado.
y el pasado no determina el presente. Cada hecho es un hecho aparte y tiene su, pero tú los asocias, entonces como tú siempre has hecho tal cosa, le vuelves a hablar de que el pasado, no, es el ahorita, sí me equivoqué ahorita, pero háblame de mi error ahorita. No me traques todos mis errores y me digas que yo no sirvo para nada porque en el pasado yo no he hecho nunca nada, no he acertado nunca. No es eso. Y el engancharse es un error grande. Reaccionar al tono afectivo que recibe la otra persona. Hay que evitar engancharse. Nos enganchamos al tono afectivo, nos enganchamos con palabras. Hay palabras que nos detonan. Hay palabras que nos detonan y hay tonos emocionales que nos detonan. Tenemos que cuidarnos de las dos cosas. Respirar profundo y pensar, ese es peor de él. Él usó esa palabra, él es grosero, es el peor de él. Me está diciendo, me está ofendiendo, ese es su problema, no es el mío. No me tengo por qué enganchar. En otro momento, yo le puedo decir, mira, ¿sabes qué? No me gustó cómo me trataste ayer. Ayer me sentí ofendido. Me usaste tales y cuales palabras. Esas palabras para mí son muy ofensivas. Y te aseguro que la persona va a aceptarlo, va a pedirte disculpas y va a tratar de compensarlo. Pero si en ese momento tú te enganchas, lo que se van es a caer a coñazo los dos. Y no va a haber una comunicación, nunca. Pautas para la buena comunicación. Primero, hablar siempre en primera persona. No es que tú tal cosa, no. Yo siento, a mí me gusta, a mí no me gusta. No puedo hablar de ti porque no te puedo juzgar. Tengo que hablar de cómo a mí me afecta lo que tú dices. Si digo es que tú siempre llegas tarde, te vas a poner a la defensiva. No emitir juicio de valores, no generalizar. Estoy diciendo tú siempre llegas tarde, estoy generalizando. Tú eres un incumplido, siempre llegas tarde. Además, te estoy juzgando. Cuando tú eres un incumplido, siempre llegas tarde. ¿Qué puedo obtener yo de la conversación a partir de ahí? Esa persona puede llegar media vuelta y dice, bueno, chao, pan. Pues hoy llegué tarde, adiós. Y se fue. Eso es una persona que se autoestime. O se va a quedar allí calándose todo lo que tú le estás diciendo y la descarga tuya. ¿Por qué? Porque se siente culpable porque llegó tarde. O sea, de alguna manera tú lo tienes dominado, lo tienes manipulado y esa persona es vulnerable ante ti. Tiene problemas de estima. Esa persona necesita que lo ayuden, no que lo sigas tratando de esa manera. Entonces, comunicaciones directas, evitar los chismes no traen nada bueno. Nunca. Si quieres ganarte enemigo, habla mal de la gente. Porque tarde o temprano se van a enterar que fuiste tú. Así que no chismes. Los chismes generalmente los dicen alguien con la intención de generar problemas comunicacionales y tienen agendas ocultas detrás de los chismes. Hablar con, no hablar de. Si quieres resolver, habla con la persona con la que tienes el problema, no con el fulanito de tal, decirle que tengo un problema con el otro. Si tú eres víctima de eso y eres el objeto de un chisme, tú le puedes decir, oye, un momentico, ¿por qué no llamamos a Juan y hablamos los tres y yo con mucho gusto te ayudo a facilitar la comunicación para que ustedes resuelvan el rollo que tienen? Pero no me vengas a contar eso porque no me interesa saberlo, ni me voy a ser responsable de ese problema. ¿Ok? Te puedo ayudar, pero no aceptes el chisme, tampoco lo llames chismoso, porque te vas a ganar otro problema con el otro. No me des chisme, no, pero lo estás llamando chismoso. Simplemente, ¿por qué no llamamos al otro y nos reunimos los tres y buscamos la solución? Cuenta conmigo. Cuando quieras, aquí estoy. De lo contrario, no me interesa saberlo. No me interesa lo que me vas a decir. Discúlpame. Me interesa si tú quieres solucionarlo y yo te ayudo. Pedir y ofrecer feedback como aclaratoria, ya dijimos que es fundamental. Tener objetivos, metas y necesidades comunes explícitamente comunicadas, honestas y abiertamente reconocidas. La comunicación tiene que ser explícita y clara, no con agendas ocultas. Yo tengo que saber siempre dónde estoy parado, porque te lo dije y porque te lo pregunté y porque tú me lo dijiste, lo que te gusta, lo que no te gusta. No es que yo tengo que imaginarme que a ti te gusta tal cosa. Entonces, tú no me has dado las naranjas, ¿por qué tú no me compras naranjas? ¿Por qué tú no me das tal cosa? Bueno, porque no me lo has dicho, caso. Yo soy adivino para saber que te gustan las naranjas. Entonces, como nosotros tendemos a pensar que a las otras personas les gustan las cosas como a mí me gustan, entonces a veces yo le doy a los demás lo que a ti te gusta, ¿no? Tú le tienes que darle lo que a él le gusta. Tienes que esforzarte un poquito en averiguar qué es lo que la otra persona necesita. Para lo cual tienes que conocerlo y la única manera de saberlo es preguntándole. Desde el punto de vista de la neurolingüística tenemos que tener cuidado en la manera de hablar, porque hay maneras de hablar que parten de pensamientos y creencias que son minusvalidantes, enfermantes, desvalorizadoras. Decir yo soy esto, tú eres esto.
es inadecuado, porque nadie es esto o aquello. Yo hago esto, yo hago aquello, pero yo no me puedo definir por lo que hago. No hay nada peor que decir yo soy esto, yo soy bueno, yo no sirvo, tú sí sirves. No, yo no sirvo. Yo puedo haber hecho algo mal, pero lo puedo corregir. Yo claro que sirvo, pero tengo que aprender a hacer las cosas mejor. Tal cosa es buena o mala, tal cosa es bonita o fea. No, yo puedo decir a mí me gusta o no me gusta, me parece o no me parece. Decir esto no se puede, esto es imposible. No, no es imposible. No sé cómo hacer lo que es distinto. Esto no se puede. Ya va, perdona. Yo sí sé cómo se puede hacer. ¿Te interesa que yo te diga cómo se hace? Porque podría venir otra persona a decirte y tú vas a quedar entonces como un tonto. Sí hay una manera de hacerlo. Lo que pasa es que tú no sabes. Entonces, fíjense, hay maneras de comunicación no, que representan limitaciones totales y absolutas, que nos abren a la imposibilidad, nos cierran las opciones y las posibilidades porque yo mismo me las cierro. Yo desacredito, yo desvalorizo, yo descalifico, me descalifico y descalifico. Es mi manera de comunicarme conmigo mismo. Tengo que aprender a comunicarme de una manera que me propicia la proactividad, al logro y a la realización en mí y en el otro. Propiciar el otro que lo pueda hacer. Esto no se hace así. Esa persona se cierra y no te quiere. Ahora que yo diga, mira, yo sé hacerlo de otra manera y te puedo enseñar. ¿Te interesa? Claro. Pues si tú le dices, eso no se hace así, esa persona se cierra, no le interesa saber más nada. Eso no sirve, está mal. Eso no se puede decir así. ¿Qué tal si le dice, esto puede mejorar? Sí, esto podría mejorarme. A mí se me ocurre tal cosa. Ah, ¿de verdad? Qué bien. Decir es imposible. No, no. Fuera. Esto es difícil, es complejo, es un gran reto, es una aventura, es algo desconocido por mí, pero me interesa, pero imposible. Es un problema, es una calamidad, es una tragedia. Ya con eso estoy diciendo, me estoy cerrando. ¿Qué tal si más bien es un desafío, es una aventura? Es algo que me estimula mi creatividad, un reto a mi inventiva. Yo voy predispuesto a hacerlo y por el otro lado estoy predispuesto a renunciar a no hacerlo, a rendirme. ¿Es un fracaso? No, es un desacierto. ¿Es un error? No, es una experiencia, es un aprendizaje. ¿Eres culpable o no es culpable? No, no es culpable, ni víctima. Hay gente que es responsable y gente que no es responsable. Hay responsables y irresponsables, pero no culpables, ni víctimas. Eso no existe. Cada quien es responsable de lo que le ocurre. El único responsable realmente soy yo. Somos seres espirituales en un proceso de evolución autogestivo y cada quien propicia las experiencias necesarias para su crecimiento y evolución. Nadie te hace nada. Nosotros nos hacemos a nosotros mismos las cosas para aprender. Muy bien. De todo lo que hemos hecho, llegamos entonces a unas máximas comunicacionales que van a ir resumiendo todo lo que hemos aprendido. Claves para influir en el otro. Ya dijimos que el objetivo comunicacional es influir en el otro. Primero, hay que lograr mantener siempre en el interlocutor una disposición receptiva y una actitud de apertura para que el mensaje pueda llegar. Paso número 1, ganarnos la atención, escucharlo, oírlo, hacerlo sentir, tomado en cuenta y así me lo gana. Darle la razón. 2, antes de pretender que nos den la razón, debemos armonizar a la otra persona, haciéndole sentir que se le entiende y que se le da su razón. Entonces, capta su receptividad, capta su atención y luego lo hace sentir que tiene la razón. Si él siente que tú le valoras sus cosas, las cosas que le gustan, le hace sentir que las cosas de él son importantes, él va a sentir también deseos de retribuirte, haciéndote a ti sentir que también le interesan las cosas tuyas. Así que yo le alabo a ella su verde y él te va a alabar a ti tu amarillo. Básicamente esa es la idea. Yo te hablo en tu idioma, como te gusta escuchar, te hablo de lo que quieres oír. Tú me hablas a mí de lo que a mí me gusta y de lo que a mí me agrada. Eso es una manera de amar. Tercero, hay que identificar la clave de mejor acceso y si hay que mirarlo, escucharlo y percibirlo para que se sienta atendido. Eso sería muy bueno entonces, saber. Y cuando no lo sé, pues trata de oírlo, de atenderlo y de tocarlo, porque ahí no vas a fallar. Estás entrándole por todos los lados. Y recuerden que todos
sentimos por todas las vías. Lo que pasa es que hay una que es predominante, pero no significa que porque yo soy visual, también no estoy oyendo y no estoy sintiendo. Así que si por todas las vías nos llegan, es mucho más fácil. Hay que tener cuidado con el contacto físico porque no a todo el mundo acepta el contacto físico y ya solo por el hecho del contacto físico te va a rechazar. Cuidado con ese. Entonces, vean y oigan y dejen el contacto físico y el acercarme mucho, porque hay personas que cuando tú te le acercas sienten que tú le estás invadiendo su espacio y se retiran hacia atrás. No les gusta que los toquen. Son personas muy aprensivas. Entonces, ¿cómo relacionarte con una persona aprensiva? Tienes que ser muy inteligente. Tienes que captarlo, tienes que hablar en su idioma, tienes que evitar cualquier indelicadeza, cualquier cosa que pudiera desagradarle. Y ahí necesitamos ser muy hábiles. Cuando se desea influir en otra persona, en vez de creer que entendemos y que se nos entiende, mejor es pensar que nadie entiende nada. ¿Se acuerdan? Esa fue la primera máxima y el resumen de todo. Si yo parto de que nadie entiende nada, hay que asumir que nadie nos entiende a menos que lo expliquemos muy bien y nos aseguremos, verificando con el feedback, qué entendió la otra persona. Solicitar feedback. Quinto, no podemos asumir que sabemos algo sobre alguien a menos que esa persona nos lo haya dicho. De no ser así, es una fantasía, es tu imaginación, puede ser un prejuicio, un chisme. Entonces, no somos adivinos. Olvidémonos de que yo sé algo de alguien. Yo podría decir, tengo la fantasía de que a ti no te gusta el dulce, ¿será verdad? Pero yo sé que a esta persona no le gusta el dulce. Es que a ti no te gusta el dulce. ¿Por qué voy a estar diciendo esas cosas? No, yo no te doy torta porque a ti no te gusta el dulce. ¿Qué es eso? ¿Y dónde sacas tú eso? Ah, bueno, porque ayer hubo una fiesta y tú no comiste dulce. Bueno, pero no necesariamente es eso. A lo mejor lo que no me gusta es esa fruta, o a lo mejor estaba lleno, o a lo mejor estaba satisfecho. Es una fantasía nada más. Así que tenemos que verificar, preguntar. La única manera de saber lo que la otra persona siente o necesita es preguntándole. Sexto, no se deben dar órdenes, consejos, juicios, opiniones, ni feedback que no se te hayan solicitado. Órdenes si eres jefe. Consejo si eres una autoridad. Juicios, opiniones si alguien te los pidiese. Feedback que no se te hayan solicitado. Y séptimo, si no se puede hablar con amor, mejor es no decir nada. Esa es mi mayor recomendación. Si no estamos en capacidad de hablar con amor y de sentir a esa otra persona que soy yo y que lo voy a tratar con la misma delicadeza como me gustaría que me tratase, mejor es no decir nada. Bueno, con esto tenemos el tema de la autoestima y la comunicación. Me interesa que lean, busquen a Virginia Satir, lean material sobre autoestima y sobre comunicación. Quiero que lean el libro de Los hombres sobre Marte y las mujeres sobre Venus. Este material es bien interesante. Y vamos a tener un test sobre autoestima y comunicación que nos ayude a conocer mejor nuestras tendencias y a identificar mejor nuestras limitaciones. Todo el tiempo que dediquemos para tratar de entender al otro y de ser entendido nunca está de más. La comunicación requiere atención y dedicación, porque nuestro objetivo es que la información llegue. Mientras más por alto pasemos las cosas, más posibilidades hay de lograr nuestro objetivo. Muchas gracias. En la próxima tendremos luego un estudio sobre el yo. Vamos a autoconocernos más en profundidad.